Buenas tardes, les saluda el magíster Fabricio Sandoval, docente de lengua y literatura. Está mi número de contacto, mi correo electrónico denis.sandoval@estudiantes3.edu.es. El horario de atención, como les indicaba, de lunes a viernes de 1 a 6 de la tarde. El día de hoy vamos a tratar lo que es lengua y literatura. Como les indicaba la semana anterior, esta semana la fase 1 es evaluación diagnóstica. Entonces en el día de hoy vamos a trabajar lo que es lengua y literatura. Entre las actividades que vamos a realizar o los temas que vamos a tratar y que se va a desarrollar en esta clase es el texto, tipos y características, y el lenguaje verbal, la oralidad y la escritura. El objetivo de nuestra clase es orientar los conocimientos proporcionados sobre la producción textual, aplicándolos en un entorno académico y emocional, enriqueciendo así nuestra capacidad intelectual. Ese es nuestro objetivo de nuestra clase del día de hoy. Empezamos la clase con la definición de texto. El texto. Un texto es un conjunto coherente de enunciados con intención comunicativa a través de sus signos. Entonces, eso es lo que el texto. Un texto es un conjunto coherente de enunciados con intención comunicativa a través de signos. Tenemos dos tipos de textos: textos literarios y textos no literarios. Entre los textos literarios encontramos lo que son leyendas, y en los textos no literarios podemos indicar una receta. Por eso tenemos las imágenes. Tenemos la imagen de una leyenda, y acá tenemos una receta. Entonces empezamos con el texto literario. Como texto literario se denomina todo aquel texto en el que se reconocen las características propias de algún género literario, como la narrativa, la poesía, el teatro o el ensayo. Tenemos 5 características de los textos literarios. El número 1, intención poética. A diferencia de otras formas de texto, los escritos literarios ofrecen una experiencia estética al lector. O sea, en la intención poética siempre vamos a encontrar en un texto literario que nosotros leyamos. El número 2, el lenguaje. El texto literario puede permitirse rupturas con la norma gramatical, sobre todo frecuentes en la poesía con fines estéticos. Siempre vamos a encontrar frecuentes en la poesía y con fines estéticos. Subjetividad. El texto literario es fruto de dos sensibilidades en contacto del autor y la del lector. En este caso, el número 4, el espíritu de la época. Se conoce con ese término al sentir colectivo que caracteriza a una comunidad o a una civilización entera durante un periodo específico. Entonces, los textos literarios siempre tratan de enfocarse en el espíritu de la época en el cual se está detallando, se está narrando ese texto literario. El tipo de textos literarios que vamos a tratar el día de hoy son textos literarios como general, los narrativos, lírico y dramático. Los narrativos encontramos leyendas, cuentos, fábulas. En los líricos encontramos poesía, poemas, odas. Y en el dramático encontramos las obras de teatro. Vamos a desarrollar lo que son textos literarios narrativos. El texto literario narrativo son los textos escritos normalmente en prosa con un narrador y divididos en 3 partes, como la introducción, el nudo y el desenlace. Entre los que encontramos 3 específicos: la leyenda, son narraciones fantásticas que intentan explicar algo. El cuento es una narración breve que se basa en hechos reales o imaginarios. Son pocos personajes los que protagonizan el cuento. Y la fábula es una forma literaria que consta de un texto o narración cuyo contenido es ficticio y tras su final queda una moraleja o una enseñanza. Entonces, mediante una fábula podemos encontrar al final de la fábula encontramos un mensaje de enseñanza de por qué sucedió esta fábula. Entonces, eso es lo que son los tipos de textos literarios narrativos. Vamos con el tipo de texto literario lírico. Son escritos en verso en los que se expresan sentimientos y emociones personales, donde la marca del autor está más presente que nunca. Entre ellos tenemos la poesía,
que es un género literario que se basa esencialmente en la creación de la belleza sin ningún propósito práctico. El poema es un texto que sirve para expresar emociones, ideas o pensamientos sobre el mundo que nos rodea. Y la oda es un poema lírico que se expresa en un tono alto o en forma de canción. Entonces esos son los tres textos literarios líricos que encontramos: la poesía, el poema y la oda. Encontramos el texto literario dramático. No existe narrador, sino que se trata del diálogo entre personajes y su finalidad en la representación en obras de teatro. Entonces aquí tenemos representado una obra de teatro, una imagen de una obra de teatro y un personaje que está realizando teatro. Entonces en el texto literario dramático encontramos las obras de teatro, que nos dice que es una obra de teatro u obra teatral. Es una forma literaria normalmente constituida por diálogos entre personajes y con un cierto orden. Entonces tenemos los tres tipos de textos literarios: dramático, narrativo y lírico. Ahora vamos a desarrollar lo que es un texto no literario. Los textos no literarios son un conjunto de enunciados que forman una unidad de sentido y que tienen unidad comunicativa. Además, están vacíos de contenido ficticio, maravilloso, literario. Entonces, en los no literarios no vamos a encontrar ni contenido ficticio, ni contenido maravilloso o literario. Entre las características de los textos no literarios, en su mayoría tienen intencionalidad expositiva o informativa. Sus características son claridad en el lenguaje. No ha de ser ambiguo o poco claro. Ausencia de ficción. Carecen de ficción en el sentido de que lo expuesto no es fruto de la imaginación del autor, sino que obedece a la realidad que vivimos, en este caso lo que esté desarrollando el autor. Predominio de la función representativa. Hay un fuerte predominio de la función representativa del lenguaje debido a la entrega de información que caracteriza a estos textos. Entonces, siempre tiene que haber un predominio en la función representativa en esta clase de textos no literarios. Los tipos de textos no literarios tenemos que es informativo. El informativo se clasifica en noticia, biografía. El instructivo, que son las recetas, manual de uso, y el normativo, que son las reglas y reglamentos. En lo que son textos no literarios informativos, en el lenguaje escrito, el texto informativo es aquel en el que el emisor da a conocer brevemente hechos, circunstancias reales o como tema particular al receptor. Estos textos son narraciones informativas de hechos actuales de forma objetiva. Tenemos la noticia, es un texto periodístico en el que se narra un hecho real. El emisor trata de informar al lector sobre un suceso de la forma más objetiva posible. Tenemos la biografía. Una biografía es la historia de la vida de una persona. Se narran los acontecimientos y logros que marcaron su vida. Los textos no literarios instructivos. Los textos instructivos tienen como propósito dirigir las acciones del lector. Muestran pasos a seguir, materiales y, como lo dice su propio nombre, instruyen alguna actividad. Entre ellos tenemos la receta y el manual de uso. Lo que es la receta: una receta es un instructivo donde se indica al lector los pasos que debe seguir para lograr un objetivo. Entre ellas tenemos las recetas de cocina, en donde marca los pasos a seguir para realizar algún plato específico. El manual del uso también se lo conoce como guía de usuario. Es un documento de comunicación técnica destinado a dar asistencia a las personas que utilizan un sistema en particular. Un ejemplo: en una producción de televisión utilizan este manual de usuario o guía de usuario o manual de uso para, en caso están haciendo una producción de televisión, el director lleva un manual de uso del paso a paso que se va a realizar esa producción. Texto no literario normativo.
son aquellos destinados a orientar o explicar a un lector cómo actuar en determinados lugares y situaciones, indicando pasos a seguir, conducta esperada y prohibiciones, si vienen al caso, ¿no? En este caso tenemos las reglas. Las reglas son actividades que han sido establecidas para llevar un orden y armonía en un grupo de personas que estuvieron de acuerdo en llevarlas a cabo. Un ejemplo, el día viernes yo les envié un reglamento del uso del WhatsApp. Entonces son actividades establecidas que yo indiqué en el grupo de que estos puntos deben ser llevados en el grupo de WhatsApp. El reglamento, en cambio, es un conjunto de reglas que determinan cómo organizar una actividad. Un ejemplo, nosotros conocemos, tenemos en los deportes tenemos reglamentos. Entonces, en base a ese reglamento que está estipulado, los deportes o los deportistas deben llevar en sí el reglamento para poder realizar ese deporte. Un ejemplo, en el fútbol hay un reglamento el cual debe ser acatado para que ellos puedan cumplir y jugar. En nuestra segunda actividad vamos a tratar lo que es el tema del lenguaje verbal. Tenemos aquí un mapa conceptual en donde indicamos que el lenguaje verbal puede ser oral y escrito. Como definición tenemos que el lenguaje verbal se caracteriza por utilizar el lenguaje escrito u oral. Presenta un emisor, un receptor, un mensaje, un contexto, un canal y el código. Tenemos unos ejemplos aquí que he colocado, ejemplos de lenguaje verbal. Conversación entre Juan y Julia. ¿Vienes conmigo? No, te espero en la puerta. Chat entre María y Paco. ¿Estás en tu cuarto? No, estoy saliendo del trabajo. Entonces, estos son ejemplos de lenguaje verbal y vamos a tratar el lenguaje escrito y el oral. En la oralidad, las características de la oralidad, el habla es espontánea, es inmediata y efímera. El emisor puede rectificar su emisión pero no borrarla. También encontramos presencia de elementos paralingüísticos. Cuando hablamos de paralingüístico encontramos lo que es el acento, la entonación y el tono. Listo, el tono. Y no lingüístico. La proximia, espacio social, personal, distancia, y la kinesia, que son movimientos corporales. Bien, listo. La escritura es duradera. El lector puede revisar, corregir, rectificar. El lector puede recorrer el texto a placer. También encontramos ausencia de elementos paralingüísticos, pero presencia de signos diacríticos, de puntuación y planificación, y que nos sirve para organizar la organización del texto. ¿Listo? Entonces vamos a recordar los temas que hemos tratado. Entre las actividades tenemos el texto, tipos y características. Recordamos que tenemos el texto como definición principal y los diferentes tipos de textos, los literarios y los no literarios. Entre los literarios indicamos que encontramos los narrativos, los líricos y los dramáticos, ¿sí? Entre los textos no literarios encontramos los informativos, los instructivos y los normativos. Entonces en sí esto tiene que ver con los tipos de textos no literarios y literarios, y en este caso es la retroalimentación que se está indicando de lo aprendido el año anterior. Esto sería la clase en sí, que se les enviará al grupo de WhatsApp, y en este caso me despediría con una frase de Walt Disney: todos nuestros sueños se pueden hacer realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. Entonces, chicos, ustedes tienen la posibilidad de que sus sueños se hagan realidad, pero deben tener el coraje de perseguir sus sueños y lograr las metas. En este caso, una de sus metas es lograr los conocimientos que le indica bajo la enseñanza de un aprendizaje significativo.
Esto sería la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado, que haya sido de nuevos conocimientos y conocimientos que ustedes ya vieron el año anterior, y que sea un refresh para que ustedes puedan realizar la actividad que se les va a enviar. Espero que estén bien, que se cuiden y recuerden mantener el distanciamiento social, lavarse constantemente las manos con agua y jabón. Si van a salir, lleven alcohol o gel antibacterial, y cuidémonos, siempre usar la mascarilla. Es un gusto saludarlos. Se despide de ustedes el Magíster Fabricio Sandoval. Un abrazo virtual a la distancia.